acabar, pero voy a pasar rápido, o sea, no me voy a detener pues a estar centrando en cada aspecto de todo eso, porque si no, no acabamos. Miren cuántas son. Yo normalmente debo hacer 10 láminas. Le explicarán ustedes en su casa a sus papás que la clase de hoy, por ser la última clase del año y por ser un tema muy largo, tenía que ser así, ¿ya? Porque ya no tenemos tiempo para hacer otra clase más. El tema del día de hoy es el reino Plantae y el reino Animalia, los dos reinos más largos, vamos a hacerlos el día de hoy. Comencemos. En primer lugar, tenemos que recordar que la ciencia que estudia las plantas se llama botánica. ¿Ya? Vamos a comenzar con las plantas. ¿Cómo se llama la rama de la ciencia que estudia las plantas? La botánica. ¿Quién es el considerado el padre de la botánica? Teofrastro, ¿no? Un filósofo griego llamado Teofrastro es considerado el padre de la botánica, el primero que empezó a estudiar las plantas. ¿Qué es el reino Plantae? Todo el reino que agrupa las plantas. Todas las plantas forman parte del reino Plantae. Tanto todas son pluricelulares, tanto las plantas inferiores como las plantas superiores. Hay dos tipos de plantas superiores y plantas inferiores. Profesor, ¿por qué son importantes las plantas para los seres vivos? A ver, ¿por qué son importantes? Porque nos dan alimentos, también son la base de la cadena trófica, ¿no? La base de la cadena alimenticia, ¿no? ¿Por qué otras cosas son importantes? Porque gracias a la fotosíntesis liberan oxígeno, que es lo que forma el aire que respiramos. Entonces el oxígeno que las plantas liberan con la fotosíntesis es necesario para nuestra propia supervivencia. Bien, también las plantas sirven como materias primas, por ejemplo, los árboles, ¿no? A través de la madera se puede hacer muebles, papel, se puede elaborar, también hay plantas medicinales, también se puede elaborar pinturas, resinas, etcétera. Tienen muchos usos industriales las plantas, ¿ya? Aparte también las plantas sirven para proteger al suelo de la erosión. Cuando llueve mucho, si hay muchos árboles, muchas plantas, esas plantas absorben el agua de las lluvias, porque si no hubiera árboles, la tierra se empieza a humedecer y la tierra empieza a deslizarse. Ustedes han visto, chicos, por ejemplo en Chosica, cuando hay huaicos, ¿han visto cómo el huaico viene y se lleva a todas las casas? Ya, pero antes los huaicos no eran así, no eran tan fuertes que se arrastraban las casas. Antes habían bosques, habían árboles. ¿Qué hizo la gente? Cortó los árboles para sus casas, lo dejó sin árboles todo ese suelo y ahora cuando llueve, el agua arrastra la tierra. Pues ya no hay árboles que protejan de la erosión a esa zona. Por eso es que ahora los huecos son mucho más fuertes. Entonces los árboles sirven también para proteger el suelo, ¿no? De la erosión del agua. Son fuentes de combustible, la leña que luego forma el carbón para cocinar. Hay muchas zonas de la sierra donde se cocina con leña. Y ustedes capaz habrán comido alguna cosa con leña. La verdad que comer con leña es bien rico, les aseguro. Bien, entonces eso es con respecto un poco a las plantas. Ahora, las plantas tenemos, como les dije, dos tipos. Las plantas inferiores y las plantas superiores. Plantas inferiores y plantas inferiores. Vamos a hablar primero de las plantas inferiores. Las plantas inferiores se les llama, son dos tipos. Se llaman criptógamas. Plantas inferiores son las briofitas y las pteridofitas. ¿Ya? Plantas que no tienen semillas, ¿ya? Se les llama esporofitas, se reproducen por esporas y se dividen pues en briofitas y pteridofitas. Yo te voy a hablar de estas dos, briofitas y pteridofitas, las plantas más simples que existen. ¿Cuáles son? Briofitas, plantas simplonas, no tienen raíz, no tienen tallo, no tienen hojas, todo lo tienen falso. O sea, tienen una raíz falsa, un tallo falso y hojas falsas, todo es falso. Como son plantas que no tienen órganos verdaderos, sino imitaciones, no pueden crecer mucho. Como mucho crecen unos cuantos centímetros, 2 o 3 centímetros, no crecen más. Necesitan vivir en lugares muy húmedos, oscuros y húmedos. A ver, chicos, cuando tú has ido a algún lugar, no sé si ustedes han viajado a la sierra, hay esas casas antiguas, ¿no has visto que cuando pasas por la pared de la casa, en la parte de abajo, en los ladrillos, hay como una especie de lana verde que lo cubre? ¿Cómo se llama esa lanita verde que cubre los ladrillos de las piedras de las casas antiguas? ¿Cómo se le dice? ¿Musgos? ¿No? Musgos. El musgo. Ahí está, el musgo. Muy bien. Los musgos son plantas inferiores. Son plantas, ¿ah? Pero parece una lanita, pensé que era un hongo. No, es una planta, pero es una planta tan inferior que no tiene mucho tamaño. Entonces se pega a las piedras húmedas. Y ahí vive, en lugares húmedos y oscuros, porque no tiene ni raíz, ni tallos, ni hojas. A ese tipo de plantas se le dice musgos y son representantes de las briofitas. ¿Ya? Así es, un musgo visto al microscopio es así. Así es. A ver, chicos, dejo de compartir. Jamsen Quispe, buenos días, Jamsen, ¿estás ahí?
Jansen, Quispe, ¿me vas a responder o no? Jansen a la 1, Jansen a las 2. ¿Qué cosa, hijo? A ver, Jansen, no es la primera vez que tú me respondes así. Tienes que aprender a ser respetuoso. Estás entrando a las 10:23. Ni siquiera dices buenos días, profesor, ni siquiera dices disculpe la demora. No dices nada. Y encima cuando te llamo, me dices todavía qué cosa. O sea, ¿qué tienes, Jansen? Discúlpame, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, hijo? Ah, profesor, disculpe la demora. ¿Recién? Mira cómo estás respondiendo, Jansen. Tú no estás hablando con un amigo, con un vecino, estás hablando con tu profesor. Y si vas a responder así, yo voy a comunicarme con tu mamá y voy a informarle que me estás faltando el respeto. Tienes que aprender a pedir disculpas cuando llegas tarde a un lugar. Estamos en media clase y tengo que parar la clase para tomar tu asistencia. Y para el resto de chicos, por favor, este tipo de actitudes no me gusta. ¿Ya? Estoy avisando. Bueno, continuemos con la clase. Estábamos viendo cómo se ve un musgo a microscopio. Así se ve un microscopio. ¿Bien? Así se ve, pero claro, cuando tú lo ves como al ojo humano no se ve así, pues, ¿no? Porque son muy chiquitos, de 1 centímetro, 2 centímetros. ¿Dónde los vemos? En las piedras. Así los ves, en las piedras, ¿no? Profesor, cuando voy al río veo bastantes de estos. Claro, porque viven en lugares húmedos, ¿no? Son plantas inferiores. ¿Ya? Luego tenemos las pteridofitas. Estas plantas ya son un poco más avanzadas que los musgos. O sea, ya no son musgos. Ya tienen raíces, ya tienen tallos y tienen hojas de verdad. Ya por eso es que ya crecen más, pues, ¿no? Ya son más altas. ¿Ya? Pero siguen reproduciéndose por esporas. Todavía no tienen flores ni frutos. Siguen reproduciéndose por esporas, ¿no? Que son como una especie de semillas falsas. ¿Ya? Ejemplo, los helechos. Esto de aquí. Profesor, yo tengo esta plantita en mi jardín. A ver, capaz algunos de ustedes chicos tienen esta planta que está en el medio. Si tú tienes esta planta en tu jardín o has visto una de estas, esto se llama helecho y es una planta pteridófita. Así se les llama, pteridófitas. ¿Ya? Son helechos. Son ya más grandes que los musgos porque ya tienen tallo, ya tienen hojas y raíces. ¿Ya? Pero siguen siendo plantas inferiores. Siguen siendo plantas inferiores. Luego, así se ve un helecho. Así se ven, se reproducen así, ¿no? Liberando esporas, que no son semillas, ¿ah? No son semillas, son esporas. Esporas. ¿Ya? Y luego ya tenemos a las plantas verdaderas, plantas superiores. Las plantas superiores son plantas que ya tienen todo, ¿no? Son las plantas más evolucionadas de todas y son las más importantes para nosotros. Ahora, las plantas superiores se dividen en dos grupos, las plantas con flores y las plantas sin flores. Vamos a hablar primero de las plantas sin flores. A las plantas sin flores se les dice gimnospermas. Se les dice gimnospermas. Gimnosperma no tiene flor, no tienen flor. ¿Cómo son estas plantas, profesor? Son árboles, pero árboles leñosos, árboles con troncos de madera gruesa, ¿ya? Y que viven miles de años, ¿ah? Pueden vivir hasta más de 1000 años. Son árboles muy longevos, con una gran vida, ¿ya? Y suelen alcanzar enormes tamaños. No tienen flores verdaderas, no producen frutos. Profesor, entonces si no tienen flores, ¿cómo se reproducen? Estas plantas, ahorita vamos a verlo, se reproducen de una forma muy curiosa. Al no tener flores, sus semillas están expuestas. Y sus semillas tienen forma de piñas, ¿ya? Tienen forma de piñas. Ustedes por casualidad, chicos, no habrán ido a la sierra y al ver, has visto algunos árboles que tienen como una especie, parecido a esto, unas piñas marrones, pero no son piñas, no son frutas, pero parecen, ¿no? Parecen. Por eso yo he visto un árbol que le cuelgan así un montón de esas cositas que parecen unas piñitas de color marrón, pero cuando tú las agarras no son frutas, sino son duras. Esas son las semillas. Esas son las semillas. ¿Ya? ¿Y en qué árbol lo ves? En los pinos. ¿Cómo crees que se reproduce un pino? Los pinos dejan caer esas semillas, esas piñitas. No son piñas falsas. Esas piñas, entre comillas, son las semillas de las plantas gimnospermas. ¿En qué plantas los encontramos? Bueno, ejemplos de gimnospermas. El pino, tu arbolito de Navidad, es una gimnosperma. El ciprés, la secuoya, que es el árbol más grande del mundo, el ginkgo biloba, que es un árbol casi en peligro de extinción de Japón, la sica. Este tipo de árboles, como el pino, el abeto, el abedul, son árboles pues de este tipo, ¿no? Plantas gimnospermas. Ahí está lo que investigaron, ¿no? El ginkgo, ¿ya? Es un árbol bien, bien curioso de Japón, ¿no? El ginkgo es considerado un fósil viviente, porque este árbol vivió hace millones de años y es
probablemente uno de los últimos que ha quedado de su especie. Por eso lo cuidan tanto. Y encima tiene hojas de color dorado, todavía más protegidos, ¿no? Ni se te ocurra tocar un ginkgo en Japón porque ahí sí te cae la de Dios. Son árboles muy admirados y muy protegidos, ¿ya? Luego tenemos las angiospermas. Estas son todas las plantas que conocemos. Las angiospermas, sí, hay ginkgo dorado. Pueden buscarlo, ¿no? El ginkgo y vas a ver que tiene un color medio amarillo dorado. Por eso es que es bien apreciado el ginkgo. A ver, escúchenme. Las angiospermas son plantas con flores, ¿ya? Plantas más evolucionadas. Estas ya tienen flores y al tener flores pueden esparcirse por todos lados. Las plantas gimnospermas, como los pinos, por ejemplo, no, o sea, ¿dónde pueden nacer un pino? En el lugar donde cayó la piña, la semilla. En ese lugar nacerá el pino. No puede irse a otro lugar. En cambio, las plantas que tienen flores pueden irse a donde sea. Pueden irse a donde sea. Claro, porque las plantas al tener flores atraen, a ver, chicos, ¿qué animales son atraídos por las flores de las plantas? A ver, díganme. Las abejas. Ya. ¿Los picaflores? Los picaflores, las abejas, las avispas, los insectos, ¿verdad? Los murciélagos son atraídos. Y al atraerse a la flor, ¿qué hace la abeja? Se lleva parte del polen. El polen son las semillas. Y se van de flor en flor y van dejando ese polen. Y eso hace que las plantas empiecen a reproducirse. Por eso, esa alianza de los insectos con las plantas con flores permitió que estas plantas se esparzan por todo el mundo. Ponte un picaflor, digamos, no sé, un picaflor o otro animal se come una planta, ¿verdad? Se come toda la planta y luego expulsa las semillas, ¿verdad? Y en el lugar donde cayeron esas semillas, ahí nacerá la planta. Pues es que las plantas pueden... No sé si ustedes alguna vez tienen un jardín y de repente te diste cuenta que un día en tu jardín apareció una planta que tú no sembraste. ¿Se han dado cuenta que ha pasado eso o no? Un día te despertaste y viste que empezó a crecer una plantita que al final resultó ser un ají, un tomate o algo así, o una papaya. Y tú dices, ¿y de dónde salió esta planta si yo nunca la sembré? ¿Qué pasó? Seguramente algún ave dejó caer la semilla ahí, o algún insecto, ¿no? Y aparecen así. Por eso es que se esparcieron por todo el mundo. En cambio, las gimnospermas solo viven en los lugares, pues, donde nacen sus semillas, ¿no? Por eso, chicos, dime, ¿qué es más fácil encontrar? ¿Es más fácil encontrar que te encuentres con un pino o es más fácil que te encuentres con un árbol de papaya? ¿Qué es más fácil de encontrar? Un árbol de papaya. Un árbol de Árbol de papaya o un árbol de higo, ¿no? O sea, en todos lados lo vemos. Pero encontrar un pino, a ver, dime, en Lima, ¿dónde buscas pinos? ¿A dónde iríamos a buscar un pino, no? Allá por la Molina, por ahí encontraríamos uno, capaz, lejos, porque solo viven en esos lugares. Entonces, esa es la gran diferencia entre las plantas angiospermas con flores y las plantas gimnospermas sin flores. Las plantas angiospermas, al tener flores, pueden esparcirse o vivir en cualquier ambiente. Las gimnospermas están confinadas a donde nacen, no pueden irse de ahí a otro lugar. ¿Ya? Tienen hojas, tallos, raíces y flores. Y al tener flores también tendrán frutos, ¿no? Porque ustedes saben, chicos, que el fruto es una evolución de la flor. Cuando la flor evoluciona, se convierte en el fruto. ¿No sabías eso? Cuando tú te comes una manzana, te estás comiendo la flor de la manzana que evolucionó. ¿Ya? Los pétalos de la flor de la manzana se convierten en la cáscara y así se va convirtiendo. Entonces, de tarea hoy día, una de las tareas que te voy a dejar es que me investigues cómo se forma un fruto y te vas a dar cuenta de toda la transformación de una flor al fruto. ¿Ya? Es muy interesante. Capaz no te va a dar ganas de comer fruta nunca más. No, mentira, chicos. Es solo la transformación. Ahora, las plantas con flores son de dos tipos: monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las monocotiledóneas son plantas con flores, pero más simples, ¿no? La mayoría son plantas en forma de hierbas, ¿ya? O plantas alargadas. Ejemplo, las plantas, pues, como la caña de azúcar, la planta del maíz, ¿no? Esas plantas han visto que son altas y largas, ¿no? Pero no son anchas, son largas y altas, pero son más que nada hierbas que comen los animales, ¿no? Ese tipo de plantas son monocotiledóneas. Mientras que las dicotiledóneas sí son la mayoría, pues, ¿no? Algunos son árboles, algunos son hierbas, algunos son árboles frutales, ¿no? Todo eso. Vamos a ver acá tenemos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, esta es la famosa piña de los pinos. Así es una piña por dentro. Te das cuenta que no es una piña de verdad, es su semilla, pero la semilla está desnuda porque no tiene un fruto que le encierre, una flor que le encierre. Por eso es que donde cae, ahí nacerá el nuevo árbol, ¿no? Mientras que en cambio las plantas angiospermas, que sí tienen flores, ¿dónde se esconde la semilla? A ver, chicos, cuando tú cortas un tomate, ¿qué hay dentro del tomate? Profesor, pepas. ¿Y las pepas qué son?
¿Qué son las pepas? Semillas. Semillas. Cuando comes un durazno, la pepa es la semilla. Siémbralo y va a crecer nuevamente el árbol, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia de las Árbol o planta. angiospermas con las gimnospermas. Las angiospermas sí tienen una flor y un fruto que encierra sus semillas. En cambio, las gimnospermas no lo tienen, ¿ya? Plantas que sirven para alimento de nosotros. El maíz, el trigo, el arroz, la papa, frutas variadas, ¿ya? Plantas medicinales, la manzanilla, la hoja de coca, el llantén, la uña de gato, el eucalipto, el romero, la muña, plantas medicinales para nosotros, ¿ya? Plantas industriales, el algodón con el que se hace la ropa, los hilos, la cebada con la que se hace la cerveza, el caucho para las llantas de los carros, el pino, el cedro, el roble para los muebles, la Caña de madera. azúcar para hacer el azúcar. ¿Cuál? Profesor, el mate Caña de no azúcar para es. hacer el La azúcar. caña de azúcar para hacer el azúcar. ¿Qué más? ¿Qué más? El mate, ¿Perdón? el mate. O el mate Ah. no es uno. El mate, no. A ver, mate se le dice a la bebida que se hace con hoja de coca. Se llama mate de Ah, coca, ok. ¿ya? Mate de coca. ¿El tabaco para qué sirve? Para hacer cigarros. No Sí. considero que eso sea algo, bueno, sí es cierto que hay una industria de cigarros, pero eso, ¿en qué te beneficias? Es Nada. de las plantas, este tipo de plantas es las que no te benefician nada. Morirte Al más contrario, rápido. al contrario te provoca daño, te hace daño más bien. ¿Ya? Y para Bueno. cómo hace daño a los que lo respiran también. Claro. En realidad, más al que fuma, te diría. Eso de que hace más daño al que respira es mentira. Ya, nunca va a hacer más daño, nunca te va a hacer más daño el que respira el humo del cigarro que el que lo está fumando, porque el que está fumando está inhalando directamente la droga. Tú no. Directamente. Claro que es cierto que es perjudicial y hoy es horrible. Bueno, terminamos con plantas, pasemos a animales. Animales, el reino más evolucionado de todos, ¿ya? ¿Cómo son los animales? Bueno, los animales, a diferencia de las plantas, pueden moverse. Es una gran diferencia de los animales con las plantas. Las plantas están fijas en un lugar. Los animales, la mayoría, pueden desplazarse. Hay movimiento. Pueden andar, pueden volar, pueden caminar. ¿Ya? Y aparte, los animales tienen órganos de los sentidos. Yo te pregunto algo. Cuando tú le cortas una hoja a una planta, ¿la planta grita? ¿Siente algo la planta? No. ¿No? No. No, porque no tiene sentidos, no tiene sistema nervioso la planta. Pero en cambio, No. cuando yo te corto una oreja, wow, vas a gritar de dolor, porque tú sí sientes el tacto, pues, ¿no? Vas a sentir el dolor cuando te cortas. El otro día, por ejemplo, miren, no sé si se verá, ahí está mi dedo, ya se está curando. El otro día estoy dándole la vuelta a mi pescado, y el condenado pescado cae con fuerza a la sartén, y ya se imaginarán. Todo el aceite, bueno, me bañó uno de los dedos. Así que he estado como 2 días, he estado con el dolor horrible, me estaba doliendo hasta que se ha curado, ¿no? Entonces nosotros sentimos dolor, las plantas no sienten dolor. Entonces cuando tú cortas un árbol, no, el árbol no se va a poner a llorar el árbol porque lo cortes, pero un animal sí, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que nos diferencia, nos podemos relacionar con los sentidos. Ahora, hay 2 tipos de animales, los animales vertebrados y los animales invertebrados. A ver, ¿a quién se le dice animales vertebrados? Animales que A los tienen, que sí tienen columna vertebral. Huesos. Tienen huesos o esqueleto. Columna vertebral. Claro. Entonces, por ejemplo, chicos, ¿ustedes qué son? ¿Vertebrados o invertebrados? Vertebrados. 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 Aunque cuando jalan los exámenes que les pongo parecen invertebrados. ¿Cómo jalan esos exámenes? Jalan solos ustedes. Bueno, vertebrados tenemos huesos, tenemos esqueleto interno. Hay 5 tipos de vertebrados. Escúchame, 5 tipos de vertebrados. Empezando de los menos evolucionados a los más evolucionados. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Esos son los 5 grupos en su forma de evolución. Primero fueron los peces, luego fueron los anfibios, luego fueron reptiles, luego fueron aves y luego mamíferos. Esos son los 5 grandes grupos de vertebrados. Comencemos, a ver, bueno, acá he empezado de abajo hacia arriba. Los mamíferos. A ver, chicos, ¿por qué se le dice mamíferos? Mamífero viene de mamar, o sea, son animales que pueden amamantar a sus crías. Los mamíferos son los únicos animales que dan de amamantar a sus crías y las cuidan. Oye, yo te pregunto algo, ¿tú has visto alguna vez una tortuga amamantando a su cría? Tu gallina amamantaba a los pollitos seguramente. Profesor, creo que se le dice mamíferos también porque se pueden convertir en mamás. ¿Se pueden convertir en qué? Y todo eso. En mamás. O sea, Claro. pueden No, a ver, dar luz. todos los animales, sean vertebrados y invertebrados, se pueden reproducir. O sea, ¿ya? Las aves también hay mamás y papás, todo normal, ¿ah? Se pueden reproducir.
Pero los mamíferos son diferentes. ¿Por qué? La mayoría, casi todos, están cubiertos de pelo. ¿Ya? Las aves no tienen pelo, tienen plumas. Los reptiles tienen escamas. Los anfibios, su piel es desnuda. Los peces tienen escamas. Entonces, los mamíferos son los únicos que tienen pelo, que cubre su cuerpo. Profesor, pero nosotros no tenemos pelo. Oye, sí tenemos, ¿no? Que sea poquito, pero tienes vellos que te cubren. Profesor, ¿y las ballenas y delfines? Ahora, claro, como les digo, hay animales que no tienen ahora, ojo, por cierto, los delfines y las ballenas no tienen escamas, ¿ah? No vayas a pensar que porque son marinos tienen escamas, ¿no? No tienen escamas, sino que su piel es lisa. Igual a los elefantes, ¿no? Pero han evolucionado según el hábitat en el que viven. Pero la mayoría, digo, la mayoría de mamíferos tienen pelo, pero lo que los distingue es que tienen glándulas mamarias. Entonces, cuando sus crías nacen, ¿qué hacen estos animales? Las amamantan. Esas crías toman leche. Cuando tú naciste, ¿tomabas leche de tu mamá o no? Tu mamá te amamantó. Eres un mamífero, pues. No, no eres un reptil, ni eres un ave. No puedes decir, ya toma tu biberón. ¿Ya? Es la verdad. Pero eso, las ballenas dan de amamantar a sus crías, las ballenas sí. Los delfines dan de amamantar a sus crías. Ya, tú sabes que cuando matan una ballena, a veces la ballena justo tenía un ballenato y le sacan un montón de leche a la ballena. Cantidad de leche. ¿Ya? Porque amamantan a sus crías. ¿Tú has visto un tiburón amamantando a su cría acaso? No, porque el tiburón es un pez. La ballena, el delfín son mamíferos. Eso los diferencia. ¿Ya? Listo, entonces esa es la gran característica de los mamíferos. Ahora, dentro de los mamíferos hay un montón, pues están los felinos, los caninos, los primates. Nosotros somos del orden de los primates, pues, ¿no? De los simios. ¿Ya? Están los marsupiales, que son los únicos mamíferos que tienen bolsas, ¿no? Que tienen bolsas donde nace su cría, por ejemplo el canguro, el koala, ¿no? Son ese tipo de mamíferos, pero siguen siendo mamíferos, ¿ya? Entonces, esos son el grupo de los mamíferos. Las aves son animales que tienen el cuerpo cubierto de plumas. No vas a encontrar un ave que no tenga plumas. Tienen 2 patas y 2 alas. Ahora el problema es que no todas vuelan. Todas las aves tienen plumas. Todas tienen 2 alas y todas tienen 2 patas. El pollo no vuela. A ver, chicos. Acá ustedes se están confundiendo. Una cosa es que un animal, un ave, no vuele nada, o sea, que no pueda levantarse ni 1 centímetro del suelo, y otra cosa es que vuele feo. Los pollos, las gallinas o los patos vuelan feo y poquito, pero vuelan. Mira, agarra, no sé si alguna vez tú has criado, a mí me pasaba, has criado gallinas en tu casa y un día tu gallina se salía de la jaula y se saltaba a la casa del vecino de la otra cuadra. Ya, ¿cómo llegó ahí? Caminando, ¿no? Saltaba y ustedes han visto cómo vuelan, ¿no? Que van bajando, o sea, vuelan algo, pero van bajando, pero sí vuelan algo. Algo volarán. Vuelan feísimo, pero vuelan algo. En cambio, un pingüino, ¿tú has visto un pingüino elevarse? No. No vuela. El pingüino no puede nada. El avestruz, ¿tú has visto al avestruz volar acá? No puede el avestruz, no se levanta ni 1 centímetro. Pero en vez de volar, ¿qué hacen? Al no poder volar, el avestruz corre, el pingüino nada. Entonces tienen otras habilidades, ¿ya? Pero todas ¿La gallina tampoco? ¿Perdón? ¿La gallina tampoco? La gallina sí vuela, ya les he dicho ya. Haz la prueba, cómprate una gallina y tírala de un 3er piso. Y vas a ver cómo sí vuela. ¿Ya? Haz la prueba. Claro, vuela unos metros, pero vuela. ¿Ya? No vas a comparar una gallina con un loro, pues. No vas a comparar. El loro obviamente sí sabe volar bien, ¿no? Ahora, las aves respiran por pulmones y tienen huesos huecos que les hacen que permita, pues, que su peso, el aire lo sostenga, ¿no? Listo. Entonces, ese es el caso de las aves. Luego tenemos el caso de los peces. Los peces todos son acuáticos. Algunos viven en lagos, algunos viven en ríos y algunos viven en el mar. La mayoría viven en el mar. Tienen el cuerpo cubierto por escamas y tienen aletas que les permiten nadar. No respiran por pulmones, respiran por branquias, que es esas sus agallas que tienen a los costados, por ahí entre el agua y absorben el oxígeno. No tienen pulmones. ¿Ya? Pueden vivir en agua dulce o en agua salada. Y hay muchos tipos de peces. Eso ya te queda para ti para que lo investigues. Los anfibios. Los anfibios se cree que eran, bueno, acá anfibios, perdón, reptiles. Los reptiles se sabe que fueron anfibios que evolucionaron. Tienen el cuerpo cubierto de escamas duras. ¿Tú has visto la piel de un cocodrilo, de una iguana? Es muy gruesa. Esa piel gruesa, dura, les ayuda a soportar las altas temperaturas y también les ayuda a evitar que se deshidraten. ¿Ya? Algunos tienen caparazón, como las tortugas, pero siguen siendo reptiles. Tienen patas cortas, o algunos no tienen patas, como las serpientes, ¿no? Y son de sangre fría. Son animales de sangre fría. Por ejemplo, ¿qué significa sangre fría? Que no pueden regular su propia temperatura. Cuando un cocodrilo tiene calor, se pone en la sombra. Cuando tiene frío,
se pone al sol. Ustedes han visto cuando han ido al, no sé, al zoológico, has visto cómo el cocodrilo está, hay unos que están en la sombra y otros que están tirados ahí recibiendo el sol directamente. El que está en la sombra es que tiene mucho calor y el que está con frío se pone al sol. Nosotros, los mamíferos, ¿necesitamos hacer eso? ¿No? Cuando tú tienes mucho frío, tu cuerpo empieza a temblar. ¿Para qué tiemblas? Para liberar calor. Para regenerar Para calor. producir calor. Y cuando tienes mucho calor, empiezas a hacer como el perro. ¿Para qué haces eso? Para liberar calor. Cuando sudas, estás liberando calor. ¿Tú crees que el cocodrilo suda? No puede. Por eso necesita. Entonces, esa es la diferencia entre los animales de sangre caliente y los de sangre fría. Los de sangre caliente podemos regular nuestra temperatura a nuestro antojo. Los de sangre fría necesitan del sol o de la sombra. ¿Ya? Y los reptiles son de sangre fría. Y luego están los anfibios, que se cree que fueron los peces que evolucionaron y salieron del agua. Su cuerpo no tiene escamas, es una piel muy húmeda. Cuando tú agarras una rana, ¿has visto cómo se resbala? Es resbaladizo. Una piel viscosa, desnuda, ¿verdad? Tienen patas musculosas que les ayudan a saltar. Por ejemplo, las ranas, los sapos, y también tenemos salamandras, tritones, ajolotes, ¿no? Ahora hablemos de los invertebrados. Vamos a terminar la clase. Los animales invertebrados son el grupo más numeroso. No tienen esqueleto interno. Pero algunos, la mayoría, tienen algo que los protege por fuera, como caparazones o conchas exteriores. Y algunos no tienen nada de eso. Tenemos el grupo de los artrópodos, de los moluscos, de los equinodermos, de los gusanos, los celenterios y las esponjas marinas. Rapidito. Artrópodos. Artrópodos significa patas articuladas. Son animales que tienen muchas patas. Suelen tener antenas y hay varios grupos, como los insectos, arácnidos, miriápodos y crustáceos. Tienen un caparazón externo que los protege. ¿Ya? Profesor, ¿cómo diferencio a los artrópodos? Por el número de patas. Los crustáceos, como el cangrejo o el camarón, tienen 10 patas. Los miriápodos, como el ciempiés o el milpiés, tienen como 20 a 30 pares de patas. Tienen muchísimas patas, por eso se llaman ciempiés o milpiés. Los arácnidos son la araña, el alacrán. Tienen 8, ¿ya? 8 patas. Y los insectos, su nombre lo dice, de 6. Tienen 6 patas. Todos los insectos tienen 6 patas, como la mosca, la abeja, la libélula. Son insectos, 6 patas. ¿Ya? Entonces, esos son los artrópodos. Molusco. Molusco significa cuerpo blando. Son animales de cuerpos blandos. ¿Ya? Como sus cuerpos son muy blandos, necesitan una concha para protegerse. Ejemplo, el caracol. El caracol tiene un cuerpo muy blando. ¿Dónde se protege? Se refugia dentro de su caparazón. Las almejas, los choros, ¿no? Son bivalvos, ¿no? Se esconden dentro de su concha para protegerse. Hay algunos que no han perdido esa concha, como el pulpo o el calamar. Tuvieron en el pasado, pero ya la perdieron. Por eso es que son sus cuerpos bien blandos, ¿no? Equinodermo, piel espinosa. Son animales con la piel muy áspera o con espinas, y hay que tener cuidado, viven en el mar. No tienen cabeza, no tienen cola, no tienen sistema nervioso, ¿ya? Bueno, estrellas de mar y los erizos de mar. Cuidado con los erizos de mar. Si pisas uno, te va a doler la vida entera. Están en las rocas, así que si vas a la playa, ten mucho cuidado. Y las estrellas de mar, pregunta, ¿qué pasa cuando le corto una pata a una estrella de mar? Se regenera, ¿no? De la pata sale una nueva estrella y la estrella que perdió su pata la regenera. Es impresionante. Gusanos. Los gusanos son animales de cuerpo blando y alargado que se desplazan arrastrándose. Ahora hay 3 tipos. Los gusanos planos, los gusanos redondos y los gusanos anillados. Los gusanos anillados se llaman anélidos, como la lombriz de tierra, que es muy buena para nosotros, porque ayuda a escarbar la tierra y produce el humus, ¿no? Para las plantas. Los nemátodos son gusanos redondos, que provocan enfermedades, son parásitos, como la triquina. Platelmintos, gusanos planos, también son parásitos, como la tenia solitaria. Cuidado con ese gusano, se te puede matar. Luego tenemos a las esponjas de mar. Por mucho tiempo se creyó que estos animales eran plantas, porque vivían en el fondo del mar, pegados a una roca y no se sabía qué hacían. Luego se descubrió que son animales muy primitivos y recontrasimplones. ¿Ya? Lo único que hacen las esponjas es chupar agua y la filtran. Filtran agua y se quedan absorbiendo pequeños nutrientes. Es su única tarea. Todo el día están así. Todo el día hacen eso. Esponjas de mar. ¿Ya? Esponjas de mar. Se llaman poríferos. Y luego tenemos a los celenterios. Los celenterios son tentáculos. Animales con tentáculos. Ejemplo, las medusas.
que usan sus tentáculos para capturar a sus presas. Cuidado, que son venenosos, ¿ya? Y luego están las Profesor, una anémonas. pregunta. ¿Perdón? Si los celenterios son los de los que tienen, ¿cómo era, profesor? Los que tienen, Tentáculos. ajá, tentáculos, ¿por qué no está también el pulpo o el calamar? Porque los celenterios pertenecen a otra categoría. Los celenterios tienen tentáculos venenosos, ¿ya? Profesor, una Ya. pregunta. Dime. ¿Un celentero puede ser una malagua? Porque una vez me Las picó y malaguas me son ardía malaguas son una variante de medusas. de medusa. Sí. Ahora, ¿por qué no son moluscos? Porque tienen una forma de vida distinta, ¿ya? Los celenterios son animales menos evolucionados que los moluscos. O sea, un pulpo nunca se va a comparar un pulpo con una medusa. El pulpo, por ejemplo, el pulpo tiene 3 corazones. La medusa ni corazón tiene. Se parece a mi ex. Ni corazón tiene esa cosa. Profesor, qué sad. Ya bueno, sí. Experiencias trágicas de mi vida. Bueno, y los pólipos, como las anémonas, ¿no? Que viven fijas en el fondo del mar, o los lirios del mar. Bien, chicos, de alguna manera increíble hemos terminado una clase de 40 láminas en 40 minutos.